Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y hemos estado estudiando ya por varios miércoles el primer capítulo de Primera de Timoteo, donde hemos realmente valorado, creo yo, el ministerio de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, que es, según el apóstol Pablo nos muestra ahí en ese capítulo, que es la base de los demás ministerios de la iglesia local. Así que debemos de darle la importancia debida a la exposición de la palabra de Dios. Y he dicho que aunque sea uno maestro o a un maestro de niños, que algunos no le dan quizás la debida importancia porque son niños, dicen, si va a exponer palabra de Dios, es de suma importancia ese gran ministerio que usted pueda estar realizando, y es también vigilado bien por el Señor, porque es un ministerio que está formando vidas, que está transformando vidas por medio de la palabra del Señor. Así que es necesario que nosotros le demos la debida importancia a esos ministerios. También hemos dicho de que toda la carta de Pablo a Timoteo está dada en un sentido de el cuidado que Timoteo debe de tener como pastor joven que es iniciándose en el ministerio pastoral, el cuidado que él debe de tener de la iglesia. Así que toda la carta, la primera carta de Pablo a Timoteo, tiene que ver con el cuidado de la iglesia. Ese es el tema general de la carta. Cómo debe de cuidarse la iglesia del Señor. Y en el primer capítulo nos ha mostrado que el cuidado que debe de tener en primer lugar es la sana doctrina. Y si no hay sana doctrina, debe de formarse sana doctrina. Si hay personas que enseñan otra cosa, pues deben de quitarse del lugar para poder mantener la sana doctrina. Ahora en el capítulo 2, el apóstol Pablo tiene que hablarnos sobre el cuidado de la iglesia del Señor siempre, pero en el sentido del servicio público que ofrecemos para adoración y alabanza de nuestro Dios, pero también para aprender de su palabra, el culto público. Y en primer lugar, los primeros 7 versículos, nos van a mostrar que dentro del servicio público que ofrecemos a nuestro Dios como congregación, debemos de implementar la intercesión. En los últimos versículos del capítulo 2, Pablo nos va a hablar de un tema bastante escabroso, difícil, pero que es necesario de abordar, como es la función y el ministerio de las mujeres dentro del servicio público. Así que todo tiene que ver con el cuidado de la iglesia del Señor, cómo debe de desarrollarse el servicio. Y Timoteo es el encargado. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, a quien Pablo está instruyendo para que haga su ministerio. Así que con esa visión del servicio público que ofrecemos a nuestro Dios y cómo debe de realizarse el servicio dentro de la iglesia local, voy a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Que Dios bendiga su palabra. Como lo he hecho en los estudios anteriores, he leído toda la sección que quiero que desarrollemos en este sentido como
el servicio público que ofrecemos y que debemos de implementar la intercesión en el servicio que ofrecemos a nuestro Dios, pero vamos a ir paso a paso. Quizás nos tardemos un poco de algunos miércoles más para terminar estos 7 versículos primeros del capítulo 2. Así que no vamos a correr, tratemos de indagar lo que el Señor quiere decirnos a todos aquellos que estamos en el cuidado de la obra del Señor, a todos aquellos que tenemos funciones dentro de la iglesia local que amerita que cuidemos los servicios. Y en este sentido estoy diciendo, no es solamente el pastor, en este caso era Timoteo, el único a quien Pablo estaba instruyendo, pero a través de Timoteo estamos representados todos aquellos que nosotros, que tenemos ministerio de cuidar la obra del Señor. Y aquí yo digo, puede ser el pastor, pueden ser los ancianos, pueden ser los diáconos, pueden ser los directivos de un ministerio de damas, de varones, de jóvenes, de niños, todos aquellos que tenemos una función de liderazgo en cómo se realiza un servicio público, ya no sea solamente por la iglesia local, sino por diferentes ministerios dentro de la iglesia local, necesitamos tomar conciencia de qué es lo que debemos de hacer. Y cada vez que pensamos, creo yo, en el servicio que se ofrece públicamente como congregación, algunos pensamos hasta en el formato normal que tienen nuestros servicios. Y algunos tienen en primer lugar la oración, luego la bienvenida y luego entonces entran en materia de alabar al Señor, quizá como nosotros lo hemos hecho en esta oportunidad. Dan lectura a la palabra del Señor, algunos cánticos y luego viene la predicación y se acabó el servicio. Ese es un formato más bautista realmente, donde tenemos ese servicio y siempre la predicación queda al final. Hay otros tipos de formatos en cuanto a la liturgia de servicio y hay iglesias aún que tienen hasta el formato escrito y hay oraciones específicas que se deben de realizar, que se deben de expresar y que la iglesia responde ante ello. Recuerdo en mis tiempos mozos que en la iglesia donde yo me formé a veces terminaban los servicios con la doxología, o glorificando a Dios, y se leía un pasaje y luego se cantaba la doxología, que todos los himnarios la traían. Ahora yo creo que el himnario nuestro, Celebremos su Gloria, creo que no lo tiene, ni lo he revisado, tanto tiempo ya de no llevar ese formato. Pero cada vez que pensamos en un servicio cultico público que ofrece la iglesia, casi todos tenemos un formato establecido en nuestra mente que nos hace desarrollar todos de esa misma forma todos los servicios. Pero aquí el apóstol Pablo está simplemente considerando ciertas cosas que se han dejado de hacer en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo está pastoreando, está dedicado al ministerio pastoral. Y él está respondiendo ante esta necesidad que se ha dejado de hacer. Y una de ellas es la oración pública, la oración intercesora. Y según el apóstol Pablo, es un punto importante que debe de estar incluido en todo servicio público que ofrecemos a nuestro Dios. Si nosotros tenemos un servicio de alabanza, de adoración a Dios, no puede faltar la intercesión por los demás. Si nosotros tenemos un servicio de evangelismo a las multitudes como congregación, necesitamos incluir oración por los demás. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. En cualquier servicio que usted y yo presentemos, necesitamos incluir la intercesión por las demás personas. Y por eso entonces el primer versículo del capítulo 2 nos exhorta a eso, y él lo dice de esa forma: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. La forma en que él lo está expresando es a la vez como un regaño, como un ánimo.
tiene los dos sabores, ¿sí? Él está como diciendo, necesitan ustedes poner atención en esto que han dejado de hacer, que han descuidado como congregación. No están orando en sus servicios públicos y necesitan implementarlo. Así que yo, en primer lugar, les estoy llamando la atención porque es necesario que ustedes lo tomen en cuenta. Pero también, en otro sentido, estoy animándoles a que nazca de ustedes, de su corazón y su mente, el deseo de incluir dentro de sus servicios un tiempo de oración dentro de sus servicios que ofrecen a Dios públicamente. Y en este sentido es que Pablo inicia este versículo diciendo, exhorto ante todo. En este sentido, él está diciendo, esto es algo muy importante que se ha dejado de hacer en el servicio que Iglesia de Éfeso ha dejado de hacer. Yo no sé cómo es su congregación. Conozco ahora la mía aquí en Denver, Iglesia Vida Abundante, y puedo hablar de ellos. Pero realmente lo que el Señor desea es que cada uno en nuestro lugar de adoración, en nuestro lugar donde nos reunimos para desarrollar servicio de adoración a nuestro Dios, necesitamos estar conscientes de que la oración es de suma importancia. La oración es algo que debemos de darle prioridad como congregación. Normalmente, no sé si usted en su congregación sea así, pero normalmente los servicios de oración son los menos poblados. Son los servicios donde la gente no quiere asistir. Son los servicios donde la gente tiene como apatía para acercarse a ese tipo de servicios, porque lo sienten, según yo creo, es mi apreciación de lo que puedo observar, lo sienten como aburridos, como que les da sueño. A otros, como a mi esposa, que le he escuchado ya en varias veces que expuso cuando ella era nueva creyente, nueva en Cristo, que le daba temor porque tenía que pasar al frente y orar, porque así era la forma en que lo hacíamos en la congregación donde nosotros iniciamos. Y a veces es por eso también. Otra gente es porque dice, yo no puedo orar y me van a poner a orar, yo no sé qué voy a decir. Esos servicios de oración realmente son donde la gente no quiere ir. Pero yo digo, no solamente es en los servicios de oración, hermanos. Aún en nuestra vida personal, si usted analiza qué tanto tiempo usted le dedica al Señor para orar, no es un asunto público, es un asunto privado, y aún así no tenemos el deseo, el tiempo, no queremos tomarnos el esfuerzo para dedicar al Señor un tiempo para la oración. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo esto: la iglesia de Éfeso había descuidado su tiempo de oración. Como congregación, aquí está hablando como la congregación, como un servicio público que se ofrece como congregación. No sé cómo sea su congregación, pero si lo está haciendo así, de descuidar esto, es de suma importancia que usted lo retome. Y aquí el apóstol Pablo ofrece como un ramillete completo de formas de orar. Diversidad en la forma de clamar al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice que se hagan rogativas. Oiga bien cómo dice que debemos de orar, rogando. Que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, y una forma diferente de orar, y que se hagan acciones de gracias. Es decir, cada una de estas 4 formas que el apóstol Pablo establece aquí no son acciones que no tienen que ver con la oración. Cada una son tipos de oración que él establece que la iglesia local debe de tener metido dentro de sus servicios. Tiempo para rogarle al Señor, para clamar por aquellas circunstancias difíciles que se están dando y caer de rodillas delante de Él como congregación.
tiempo donde podamos clamar en forma general por las diversidad de cosas que puedan estar sucediendo, para como congregación poder hacerlo, pero también de peticiones y peticiones personales, peticiones congregacionales, peticiones familiares, que podamos tener un tiempo como congregación para orar por ese tipo de personas, pero también sin olvidarnos de tener oraciones de acción de gracias, porque normalmente los cristianos tenemos más oraciones de pedir al Señor y están más plagadas nuestras oraciones en peticiones. Y estamos ahí, Señor, te pido y te pido y te pido, y casi siempre es, te pido para mí, no tanto para los demás. Y realmente necesitamos ser más agradecidos, reconocer en nuestros tiempos de oración también que debemos de agradecerle al Señor. Algunos, he escuchado yo que se les pide públicamente de que tengan una oración de acción de gracias y inician con 2 o 3 acciones de gracias en sus oraciones y terminan siempre pidiendo en su oración, porque ya es tan común y están tan acostumbrados a pedir que es difícil no hacerlo. Así que yo creo que es importante que como congregaciones, como iglesia, nosotros dediquemos más tiempo para orar, hermanos, como congregación. Que tengamos variedad en la forma de hacer esto, de rogar delante del Señor. Yo he visto formas diferentes de mantener a las personas en oración, para que no se nos duerman, para que no se nos aburran, para también hacer algo creativo, algo variable. A veces buscamos versículos de la Biblia, por ejemplo, donde encontramos peticiones espirituales para asignar a cada uno y que pueda orar de acuerdo a ese versículo, pidiéndoselo al Señor en oración. O a veces una caminata de oración, poniendo peticiones en diferentes lugares donde las personas puedan ir y tener su tiempo de oración ahí y luego cambiar a otra estación donde hay otro tipo de peticiones. Pasar a la gente al frente y darle peticiones para que pueda también orar delante de Dios, poner a la gente de rodillas, a veces parados o a veces sentados. Hay diversidad de formas en que la gente nos hemos inventado para atraer y mantener el interés dentro de este gran rubro importante del servicio público que ofrecemos a nuestro Dios, como es la oración. Lo importante en todo esto, hermanos, es no dejar de orar. Y la oración no debe de ser por mí y por mí. La oración debe de ser, la oración pública, la que ofrecemos en la iglesia, debe de ser por los demás, intercediendo. ¿Por qué digo esto? Porque vea lo que dice también ahí en el versículo 2. Dice, termina diciendo en el versículo 1, dice, por todos los hombres. Dice que se hagan oraciones y todo este tipo de oración, de variedad de oración, que se hagan por todos los hombres a nivel general. Y aquí va el motivo a quienes nosotros debemos de considerar en estas oraciones. Y en primer lugar, el apóstol Pablo establece que debemos de estar abiertos a cualquier tipo de personas. Nuestras oraciones deben de estar plagadas de peticiones por los demás, pensando en las personas, pensando en sus necesidades, no tanto en las mías, sino en los de los demás. Así que en primer lugar, dice el apóstol Pablo aquí, nuestras oraciones deben de ser por todos los hombres. Y los hombres aquí no es un genérico, sino es algo más general, en el sentido de que es los seres humanos, pensar en todos los seres humanos. Aquí yo creo que caben las peticiones misioneras, por ejemplo, pensar en lugares donde hay necesidad del evangelio. Aquí cabe el orar por aquellos que están llevando la palabra del Señor en lugares difíciles. Aquí cabe
orar por aquellos que están padeciendo, por ejemplo, en este tiempo por el coronavirus, que nosotros no conocemos, pero que están en los hospitales padeciendo ahí con dolor. Aquí cabe todo ese tipo de personas que nosotros podemos imaginarnos. No sabemos de ellos los nombres, no sabemos dónde viven, ni siquiera tenemos en mente su rostro porque no les conocemos, pero estamos clamando a Dios por este tipo de personas. Y lo fundamental en todo esto es clamar a Dios por ellos, por su situación física, sí, pero más importante, por su situación espiritual, que lleguen al conocimiento de Dios en medio de todo esto. Pero luego el apóstol Pablo establece, va desde lo general hacia lo más específico. Y dice, oremos por todos los hombres, pero luego dice, oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Va acercándose un poquito más. Los reyes, ya nosotros no tenemos reyes, nos quedan muy pocos y no están aquí cerca de nosotros. América Latina o América específicamente no tiene reyes. Sí, y no podemos estar quizás más compenetrados con ellos para clamar por ellos. Pero sí podemos clamar por los presidentes que están en nuestros países. Pedir al Señor que ilumine su mente, su corazón, para tomar decisiones sabias, no solamente para que puedan ellos sobresalir, sino para que el pueblo pueda beneficiarse de toda esa forma de manejar el gobierno del país. Que el Señor les ayude a pensar en bienestar de los demás, del pueblo. Infinidad de peticiones que podemos tomar en consideración de este tipo de personas que están pasando por gran presión realmente, no solamente política, sino también de económica, porque ahí la tentación es muy grande. Dicen de que la política es tan sucia que cualquiera muy recto, muy bueno, muy justo, muy cristiano puede llegar a esa posición y puede ser corrompido porque la presión es muy grande. Clamemos al Señor por nuestros presidentes, que el Señor les ayude a no robar, a no aprovecharse de la posición para imponer cosas y sacar mejor adelante al país de la situación en que se encuentra. Yo siento que hay muchas cosas que podemos pedir por nuestros gobernantes, porque también ahí está diciendo por todos los que están en eminencia, y la eminencia tiene que ver con posiciones de poder, de autoridad dentro de las naciones. Y yo creo que es importante que nosotros consideremos esto, no solamente a los presidentes, sino también a los miembros de la asamblea, a los diputados, a cada uno de los representantes de nuestros estados, de nuestras provincias, de nuestros departamentos, los alcaldes. Necesitamos mantenerlos en oración. Y esto es función de la iglesia, hermanos. La iglesia es la que debe de mantener en oración a cada uno de nuestros líderes políticos en los países donde nosotros nos encontramos. La iglesia ha dejado de hacer esto, hermanos, porque la iglesia se ha pintado de colores políticos. Hay mucho pleito en las iglesias, que si yo soy con este, yo soy del otro, y en lugar de unirnos nosotros a orar, a clamar por nuestros líderes políticos, nosotros mismos nos estamos peleando, nosotros mismos nos estamos criticando y estamos desvirtuando o menospreciando a la persona que Dios ha permitido que esté en autoridad para guiar a la nación. Esa no es la función de la iglesia, mis hermanos. Yo escucho a muchas personas quejarse y quejarse y quejarse de los presidentes, de los miembros del Congreso, de los diputados, de los alcaldes, de todos aquellos que tienen algo de posición, que tiene autoridad dentro de nuestras naciones. Se quejan demasiado, critican, aún hasta sin base dicen acusaciones de ese tipo de personas. En lugar de esto, hermanos, la iglesia es llamada
a interceder por ese tipo de personas. Porque en primer lugar, ellos necesitan de Dios. Ellos necesitan de la guía espiritual de Dios para guiar no solamente sus vidas, sino a toda una nación, a todo un departamento, a toda una provincia. Ellos necesitan tener la sabiduría de parte de Dios. ¿Quiénes van a velar por ese cuidado de parte de Dios para ellos? Es la iglesia, mi hermano. Y si la iglesia no está haciendo esto, razón tiene el mundo de estar como está, porque no estamos considerando la función que Dios nos ha puesto a hacer. Estamos más perdiendo nuestro tiempo en críticas, en señalamientos, en discusiones que no tienen nada de base, ni van a producir ningún cambio. El hecho de que usted se ponga a criticar a un político con otra persona, simplemente lo que van a hacer es tirar saliva por gusto, porque usted no va a producir el cambio. Pero cuando usted dedica tiempo a orar por esa persona, que el Señor la ilumine, que el Señor la guíe, que el Señor transforme la vida de esa persona para guiar a la nación, Dios puede hacer mucho en eso. Y yo creo que por eso es que el Señor nos pide hoy que nosotros clamemos como congregaciones, clamemos a Dios por nuestros líderes políticos, los presidentes, los diputados, los congresistas, todos ellos, los alcaldes. Necesitamos ponerlos en oración. Así que nuestras oraciones deben de estar en variedad en nuestros servicios, clamando a Dios de diferentes formas en nuestros servicios públicos, pero también clamando a Dios por personas específicas como también por personas en general. Necesitamos clamar a Dios en nuestros servicios en este tipo de peticiones a nuestro Dios. Ahora termino en este miércoles diciendo la razón o el propósito de por qué nosotros necesitamos orar de esta forma en nuestros servicios. En este mismo versículo 2 el apóstol Pablo dice, para que vivamos nosotros, los miembros de la iglesia, los miembros del pueblo en general, nosotros vivamos quieta y reposadamente en primer lugar. Y esto lo que quiere decir es simplemente quien va a disfrutar del beneficio de las oraciones de la iglesia por sus políticos es usted mismo, mi hermano. Usted es el que va a disfrutar de que usted está intercediendo como congregación por sus líderes políticos, porque el Señor a través de ellos traerá una vida de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Eso quiere decir quieta y reposadamente. Usted podrá vivir en un ambiente tranquilo, en un ambiente reposado, en un ambiente donde usted pueda sentirse que su vida vale. ¿Pero por qué? Porque la iglesia de Cristo está haciendo su función de clamar a Dios por sus líderes políticos. Pero también dice ahí el apóstol Pablo, no solamente que vivamos quieta y reposadamente, sino también que vivamos en toda piedad y honestidad. Y esto tiene que ver más con el aspecto espiritual de la persona y de la forma, los valores éticos del estilo de vida de la gente. Cuando usted, como congregación, incluye en sus servicios públicos la oración intercesoria por los políticos de nuestras naciones, de nuestros estados, el Señor también traerá en nosotros un respeto por las cosas espirituales. Eso es piedad. Es un respeto por las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En el país, en el departamento, en la provincia, habrá respeto por la obra del Señor. Porque los hijos de Dios, en lugar de poner nuestro dedo señalando a los políticos, criticando, levantando pancartas, manifestándonos ante ellos, reclamándoles, estamos clamando a Dios por ellos. El que puede hacer la transformación es Dios. Y Él lo hará a través
de su Espíritu Santo tocando los corazones y las mentes de esa gente. Así que Él traerá paz. Yo creo que esa es una gran motivación que usted y yo necesitamos tomar hoy. Porque cuando usted se involucra en clamar al Señor como congregación por sus políticos, usted estará proveyendo un ambiente de respeto a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Un respeto a la obra del Señor. La gente tomará conciencia de que realmente los creyentes merecen ser respetados, merecen ser valorados, merecen ser escuchados, porque estamos, en lugar de criticar y señalar, estamos más bien clamando al Señor por cada una de esas personas que el Señor ha permitido que estén en esa posición. Pero también dice que tendremos más honestidad, en toda honestidad, y esto tiene que ver con valores éticos, no solamente espirituales. Habrá menos robos, hermanos. Habrá menos maltrato. Aquí en nuestro país, por ejemplo, nosotros estamos experimentando, bueno, esto viene desde siglos antes, realmente del maltrato racial, de que no se puede, no se tiene el respeto de parte de las autoridades sobre ciertas razas en este país. Y hemos tenido ahorita muchos disturbios al respecto, manifestaciones, balaceras en relación a esto, por reclamos, por querer realmente decirle a los políticos: necesitan cambiar, necesitan poner leyes que protejan realmente a las personas y no solamente a la gente de autoridad. Yo creo que esto se quitaría simple y sencillamente porque la iglesia está clamando a Dios por sus políticos para que el Señor les guíe. Habrá más honestidad, habrá más valores éticos que se puedan vivir. No habrán tantos robos políticos. Escuchaba yo noticias de El Salvador donde se han enjuiciado a varios presidentes anteriores que se robaron y millones de dólares, no de colones, de dólares. Y yo creo que El Salvador no es el único. Allí están incluidos todos los países donde la corrupción es tan palpable. Todo el que llega a esas posiciones trata de rascar un poquito más y sacar lo más que pueda. Yo creo que si la iglesia hace su función de clamar a Dios, intercediendo por sus políticos, el Señor traerá esto. La palabra de Dios nos lo dice. Nos dice que habrá más honestidad. Viviremos en honestidad, en toda honestidad. Y esto quiere decir entonces que si no estamos viviendo nosotros de esta forma, hermanos, quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, no es culpa de los políticos. Bueno, son culpables porque son los que gobiernan, pero más la culpa es nuestra como congregación. La iglesia en general no está haciendo su función de interceder concienzudamente por las personas que Dios permite que gobiernen nuestras naciones. Y necesitamos volvernos a eso. Y por eso el apóstol Pablo entonces nos dice: exhorto ante todo. No podemos descuidarnos, hermanos. Si hemos dejado de hacerlo o si nunca lo hemos hecho, necesitamos implementarlo. Somos exhortados hoy por la palabra del Señor a que nuestros servicios deben de tener matices de intercesión por aquellos que no conocemos de nombre, ni apellido, ni de rostro, pero que necesitan de Dios. Debemos de interceder por aquellos que escuchamos y vemos solamente por la televisión, porque son políticos y no tienen relación con nosotros, pero que tienen mucho que hacer por nosotros, para que el Señor les guíe, que el Señor les ilumine su mente para tomar decisiones, y que también les reprenda cuando tengan que hacer cosas que no deben, que puedan ellos ser descubiertos, que puedan ellos sentir el temor de hacer las cosas malas. Pero la iglesia necesita volver a lo que el Señor quiere que hagamos. Para eso está la iglesia, no para pleitos,
no para discusiones, no para estar simplemente nosotros argumentando quién es el que debe de estar ahí y cómo deben de hacerse las cosas. Nadie nos va a escuchar ni nos va a tomar en cuenta nuestras opiniones. Pero cuando usted ora, clama a Dios por esas personas, el Señor actúa de una forma en que usted ni siquiera lo puede observar, ni siquiera lo puede ver, visualizar. Porque el Señor se mueve de esa forma, en una forma espiritual, tocando a las personas. Así que yo le animo a que hoy tome decisión. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos darle importancia a este recurso tan grande que el Señor nos ha dejado. Interceder por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, porque el Señor puede hacer grandes cambios en nuestra sociedad y usted es el responsable de producirlos por el poder de nuestro Dios obrando a través de nuestras oraciones. Así que con esta exhortación terminemos con una oración pidiendo que el Señor nos ayude a implementar esto no solamente en nuestro servicio sino también en nuestra vida personal. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra que nos permite ver exactamente qué es lo que estamos haciendo o que hemos dejado de hacer, quizás como la iglesia de Éfeso, que habían puesto la oración intercesora a un lado y simplemente se estaban dedicando quizás a alabarte a ti, quizás a escuchar tu palabra, quizás a convivir juntos, a tener un tiempo de comunión grande entre ellos, pero estaban descuidando este gran recurso que tú les habías dejado, Señor. Y era necesario que ellos lo tomaran nuevamente en cuenta. Y así quizás nosotros hoy, quizás estemos cometiendo el mismo error, Señor. Así que suplico para que tú nos ayudes a evaluar si estamos realmente nosotros tomando en consideración este gran recurso de la oración intercesora. No para pedir por nosotros, sino para pedir por los demás. Y pedir, Señor, para que tú establezcas paz, que tú traigas sabiduría, para que tú, Señor, traigas salvación a las personas, que tú, Señor, aclares las situaciones que vivimos, que tú, Señor, guíes a los líderes políticos, que tú nos ayudes, Señor, realmente a implementar este tipo de oraciones en nuestra vida personal, como también en nuestros servicios que ofrecemos como congregación. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, hagas los cambios que necesitamos en nosotros, que nos den la disposición de obedecerte y de hacerlos en nuestra vida, Señor. Gracias por este servicio que nos has permitido ofrecerte para ti. Ayúdanos a implementarlo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.